Estamos en vivo. Ya estamos casi en vivo. Casi en vivo. Gloria a Dios, aleluya. Creo que estamos en vivo. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Les habla el pastor Jorge Ortiz, pastor de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Les doy la bienvenida a nuestro culto de estudio bíblico, nuestro primer culto de estudio bíblico de este año. Vamos a retomar el estudio bíblico acerca de los ministerios. Ya estamos terminando, lo que falta es un par de cositas. Y terminamos con esta parte del estudio bíblico. Bien, quiero, ¿verdad?, disculparme, ¿verdad?, presentar excusas porque se me hizo un poquito difícil. La computadora por alguna razón no me quiere configurar el Facebook. Estamos transmitiendo desde el teléfono con la computadora acá para traer el estudio bíblico. Bien, estamos, como bien dije, continuando con el estudio bíblico acerca de los ministerios. Vamos a retomar la última parte que tuvimos el año pasado en el último estudio, la segunda semana del mes de diciembre. Así que vamos a comenzar orando. En esta noche tenemos con nosotros a la pastora Wanda Meléndez y al hermano Mick Núñez, que también se encuentra aquí con nosotros participando del estudio bíblico. Así que le pido a la pastora que nos lleve en oración para comenzar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor amado, por el día que pasó, Señor amado, por la fortaleza que tú nos das, Señor, cada día. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero, Señor amado. Aquí estamos, Señor, para adorarte, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor amado. Permite que el pastor pueda traernos tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, por medio de él, ministrándonos tu palabra de poder, Señor amado. Mira los que han de conectarse, Señor, los que han de escuchar este estudio. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, les dé entendimiento y sabiduría de lo alto para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a nuestra hermana Maribel, que nos está viendo a través de Facebook, a nuestro hermano Emil Núñez, que también nos está viendo a través de Facebook, y David Haddock, Joseph nos está viendo desde Facebook también. Les felicitamos, les saludamos, y a todos los hermanos, ¿verdad?, que no hemos podido ver del año pasado, pues feliz Navidad, feliz despedida de año y Happy Trekking Day. Vamos a comenzar. Bien, estamos basando nuestro estudio bíblico en el texto bíblico de 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Le pido al pastor Emil Núñez que nos lea esa porción bíblica. Es 1 Corintios capítulo 12, verso 28. 1 Corintios capítulo, estamos en vivo y a todo color, tranquilo. 12. Sí, 12. Verso 28. 28. La palabra de Dios dice así. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Amén. Ese es el texto bíblico en que nos estamos basando. No obstante, hay otro texto bíblico bien parecido que lo vamos a considerar un poquito más adelante porque tiene mucha similitud. Y ya hemos hablado acerca de los apóstoles, hemos hablado acerca de los profetas, hemos hablado acerca de los maestros. Nos quedamos la última vez hablando acerca de los que hacen milagros. Y habíamos dicho que la definición de esto en el diccionario bíblico acerca de lo que son los milagros son un derramamiento inesperado del poder de Dios en un evento que desafía la explicación ordinaria y que se produce con el propósito de promover el reino de Dios.
Eso es lo que habíamos dicho la última vez. Así que dentro de esta definición hay dos puntos importantes que vamos a enfocar. Primero, el primer punto que vamos a enfocar aquí es el poder de Dios. Dice la definición de milagros. Dice que un milagro es un derramamiento inesperado del poder de Dios. Así que tenemos que ver primero qué es el poder de Dios. Estamos en estudio bíblico y obviamente tenemos que tener todo claro, porque tal vez lo que para usted es el poder de Dios sea un atributo de Dios, pero no necesariamente el poder de Dios. Amén. Así que el poder de Dios está hablando de su omnipotencia, que es un atributo de Dios, que es aquella perfección de Dios por virtud de la cual Él puede hacer todo lo que desea. Todo lo que desea. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8, pastora. Cuando lo tenga por ahí. Apocalipsis 1, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y es así como el Señor se presenta. Yo soy el alfa y el omega. Dentro de lo que es el alfabeto griego, ¿no? El alfa es el principio y el omega es el final. Y Él es el todo. Lo que está diciendo que Él es el todo, básicamente. Amén. Así que Él tiene todo el poder y es la fuente fundamental de todo poder y autoridad que existe. La omnipotencia es necesariamente consistente con los atributos de autoexistencia, infinitud, unidad y soberanía. Hay solo un Dios, por tanto, no hay otro que le ponga límites. Para ser soberano, Dios debe ser libre de hacer lo que Él desee hacer, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cada detalle. Vamos a considerar lo que dice Isaías en el capítulo 43, Isaías 43, del verso 11 al 13. Así que vamos a jugar ping pong, vamos a hacerlo al hermano Emil Núñez para que allá él lo lea. Y les repito a ustedes, Isaías 43, versos 11 al 13, repitiéndole que este es estudio bíblico de la iglesia de Cristo de Jerusalén. Dice así: Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Amén. O sea, antes de que existiera la tierra, ya Él era. Así que imagínense el poder que tiene Dios. Aleluya. La omnipotencia de Dios es consistente con las imposibilidades morales, es decir, todo lo que es contrario a la naturaleza y voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios tampoco puede hacer injusticia o amar el pecado. También implica el poder de autolimitación, puesto que no excluye la libertad humana. Es consistente con los poderes delegados a las criaturas. Todo lo que Dios entrega sigue siendo suyo y retorna nuevamente a Él. Y haciendo un poquito de explicación en este párrafo, ¿verdad? Lo que está diciendo es que Dios no puede hacer cosas que van en contra de su propia naturaleza, como por ejemplo mentir, cosas inmorales, etc. Él no lo puede hacer. Pero una cosa sí lo limita y es el libre albedrío del hombre. Usted decide si permite que el poder de Dios actúe sobre su vida o no. Y eso es lo que se llama, eso es parte del libre albedrío del hombre que Dios respeta. Amén. Continuamos. Fíjese, al ver las obras de Dios,
que son incomprensibles, hablando de la creación, ¿no? Se infiere que el poder de Dios es absoluto. Fíjate lo que dice Salmo 33, versos 8 y 9. Salmo 33, versos 8 y 9. La pastora. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Vamos a pedir al hermano Emil Núñez que busque Jeremías, capítulo 10, del 12 al 13. Fíjate lo que dice ese salmo que acaba de leer la pastora. Tema toda la tierra delante del Señor Jehová. Jeremías, capítulo 10, del 12 al 13. Dice así: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Amén. Fíjate todo lo que es el poder de Dios. Eso me acuerda cuando el Señor le dice a Job que si él le puso límites al mal, ¿dónde estaba él cuando él estaba haciendo todas las cosas? ¿Verdad? Porque Dios es todopoderoso y no solamente eso, es, como bien habíamos dicho, este todopoderoso también es inherente a su inmortalidad, que él no tiene principio ni tiene fin. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 32, verso 17. Jeremías 32, verso 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Y por último vamos a considerar Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Hermano Emil Núñez nos lo va a leer. Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Usted que está ahí en su casa, con calma, coja esos textos bíblicos, apúntelos, escríbalos con calma y cuando tenga su momento de devocional con el Señor, léalos, escudriñe la palabra del Señor. Apocalipsis 4, 11. Canta. Vamos. Aquí está. 4:11. Aquí dice así: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también ¿no? Apocalipsis Apocalipsis 4, 11. Apocalipsis 4. No se preocupe, estamos en vivo y a todo color, como cuando estamos en la iglesia. Hay tiempo, todavía tenemos hasta la medianoche de hoy. Ok. Dice Apocalipsis 4:11, disculpa. Ajá. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Estos textos bíblicos que acabamos de mencionar en este momento nos hablan de la omnipotencia de Dios. Nos hablan claramente de lo poderoso que es Dios, de este atributo tan intrínseco que hay en Él. Nos habla de un Dios poderoso que no hay otro Dios como Él. Bien, eso en cuanto a lo que se refiere al poder de Dios. En cuanto a la definición que habíamos hablado anteriormente acerca de los milagros, que decía que un milagro es un derramamiento inesperado del poder de Dios. ¿De cuál poder? De todo esto que acabamos de leer, que Él tiene el poder de crear de la nada, que Él tiene el poder de, con su brazo poderoso, hacer lo que quiera y no hay quien le diga que no. Y aún así, Él respeta la voluntad del hombre, le da libre albedrío al hombre y respeta la voluntad del hombre.
está hablando del poder de Dios. Entonces, y parte de la definición, un milagro es un derramamiento inesperado de este poder que acabamos de mencionar ahora, en un evento que desafía la explicación ordinaria, que se produce con un solo propósito. Y el propósito es promover el reino de Dios. Así que la segunda posición que vamos a buscar ahora, ¿qué es el reino de Dios? Muchas personas hablan del reino de Dios, del reino de los cielos, pero hay personas que tienen diferentes posiciones de lo que es el reino de Dios, sin considerar, ¿verdad? Necesariamente lo que dice la Biblia acerca de lo que es el reino de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia de lo que es el reino de Dios. Vamos a coger unos cuantos versos bíblicos para explicarlo. Así que mire, esta doctrina del reino de Dios describe el gobierno de Dios sobre su creación como rey, incluyendo cómo se ejerce, se estructura el gobierno y cuál es su propósito final. También se refiere al gobierno de Dios como el reino de los cielos, de Dios y el reino de los cielos. O sea, básicamente, para ponerlo en palabras sencillas, cuando hablamos del reino de Dios, se está hablando de una doctrina que habla del gobierno de Dios sobre todas las cosas. Ahorita leímos que en el poder de Dios, cuando Dios da algo, nunca lo pierde, porque siempre retorna a Él, porque Él es dueño de todo. Vamos a considerar en cuanto a lo que es el reino de Dios, Romanos capítulo 14, del 17 al 18. Romanos 14, del 17 al 18. La pastora Wanda, cuando tenga la oportunidad por ahí, lo lee. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjate lo que parte de lo que es el reino de Dios. Fíjate lo que te está diciendo directamente. El reino de Dios no es comida ni bebida. No es nada material que nosotros podamos tener. Ni siquiera aquellas cosas que son parte de lo que es nuestras necesidades básicas, como la comida y la bebida, sino que es justicia. No la justicia del hombre, que es injusta, sino la justicia de Dios, que es eterna y es justa. Es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando se habla de paz, no está hablando de una falta de conflicto. No está hablando de eso. Está hablando que aun en medio del conflicto tienes paz. Puedes descansar tranquilamente. Puedes dormir tranquilamente. Que aunque te falte lo que te falte, reina dentro de tu corazón paz y gozo. Eso es el reino de los cielos. Ese es el reino de Dios. Vamos a considerar también otro verso ya mismo. Así que el reino de los cielos no es prestarle atención a las cosas materiales, ni siquiera a las cosas básicas como son la comida o la ropa. Estas son las cosas del diario vivir, las que nos roban la paz. Sin embargo, es convivencia íntima con Dios a través de su Espíritu Santo. Esto provoca que se manifiesten en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Le voy a pedir lo que explicamos un poquito más. Le pido al hermano Emil Núñez que nos busque en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, para considerar un poco acerca de lo qué es esto del Espíritu, del fruto del Espíritu. 5, 22 y 23. Así que aquí nos da ¿cómo se dice? Un la que dice que es convivencia íntima con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está enganchado en una estatua, en una iglesia. El Espíritu Santo no está en un baile especial. El Espíritu Santo no está en un bautismo en un río apestoso. El Espíritu Santo no está en las drogas, no está en las borracheras. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Cuándo?
única y exclusivamente cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Nos habla acerca de ese fruto del Espíritu Santo. ¿Notaste de mí? Que tengo las páginas pegadas. Ah, que esa Biblia no tiene Gálatas, ok. Tiene ganas, se pega. Son bien finitas. Sí. Tiene la pastora llevada. Más el ¿Y quién te ha fruto, puesto esta que tiene la página gorda? Al próximo. más, Toma. Voy a sacar el Ah, el teléfono. Ay, aquí, más rápido todavía. Muy bien. ¿lo leo? Léelo, por favor, pastora. Por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese bien lo que dice. Primero, antes de hablar del fruto del Espíritu, quiere decir una cosa. Cuando usted siembra un árbol de frutas, de la fruta que sea, usted no tiene que agarrar el árbol por el tronco y tratar de ahorcar el tronco para que dé fruto. ¿Por qué? Porque lo da naturalmente. El que tiene el Espíritu Santo en su corazón, naturalmente produce este fruto. No lo finge, sino que naturalmente produce este fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es, primero, amor. Amor. Podemos considerar que el amor es la convivencia de Dios en nosotros. ¿Por qué? La palabra dice que Dios es amor. Está en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Dice, Dios es amor. No dice que Dios es como el amor, o Dios se parece al amor, sino que Dios es amor, y lo dice categóricamente. Así que lo primero que tenemos que tener es amor. Ah, pastor, pero ¿cómo voy a tener amor? El Espíritu Santo está en nosotros. Allá en Corintios dice que Dios derramó su amor en nosotros, en nuestros corazones, a través de su Espíritu Santo. Así que si usted tiene el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo Dios ha derramado su amor en nosotros. De modo que si Dios es amor, ese es parte del fruto del Espíritu, amor. Es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas esas cosas, como bien lo leyó la pastora, no hay ley contra nada de eso. ¿Por qué? Porque está dentro del fruto del Espíritu, está dentro de lo que es la convivencia con el Espíritu Santo. Cuando usted tiene esa convivencia con el Espíritu Santo, entonces ese fruto se tiene que dar. Usted no tiene que esforzarlo, no tiene que fingirlo. Vamos a considerar 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Ahora sí, no hay quien te coja sin eso. Corintios capítulo 4, verso 20. Verso 20. Ok. 1 4, 20. Dice así. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Como Pablo bien decía, cuando llegamos a vosotros, nosotros no los convencimos a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Fíjate que la palabra, lo que acaba de leer nuestro hermano Emilio, es bien importante, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este texto bíblico más el que leímos de Romanos capítulo 14, versos 17 al 18, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y este texto que dice que, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora bien, ¿de qué poder estamos hablando? Porque hay muchos cristianos alrededor del mundo y solamente una ínfima parte, tal vez uno de cada 1 millón, refleja o
demuestra el poder de Dios. ¿De qué poder entonces estamos hablando? Estamos hablando de lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se fijan que, amén, se fijan que en un principio habíamos dicho que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando usted recibe al Señor como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón, y ahora dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ya está en nosotros. Ahora, cuando venga sobre nosotros, es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. La Biblia dice así: bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan está predicando allá en el Jordán, que dice: detrás de mí viene uno más grande que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Eso está en los evangelios. Si no me equivoco, está en el evangelio de Juan. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y se supone que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, entonces esto es lo que se cumple en su vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, usted es bautizado con el Espíritu Santo, lo que baja es el Espíritu Santo y fuego. La palabra dice que cuando los 12 apóstoles, los 120 que estaban allá en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó como un viento recio, y se sentaron sobre las cabezas de cada uno lenguas como de fuego. Eso es lo que dice la palabra. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le diera que hablasen. Así que el poder comienza con el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces qué dice Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya sabemos de dónde es el poder, de lo que estamos hablando acerca del poder. Ahora, ¿cómo? La pregunta es, como humanos, como cristianos, ¿cómo es posible que nosotros podamos fortalecernos en el Señor? ¿Cómo es posible? Vamos a leer Efesios capítulo 6, del 11 al 18. Ahí está la respuesta. Emit tiene la palabra. 11 al 18. Al 18. Le recordamos que este es el culto de la Iglesia de Cristo Jerusalén, el culto de estudio bíblico. Cualquier pregunta pueden hacerlo a través de Facebook. Este es un culto, un estudio bíblico interactivo. Estamos nosotros aquí, también podemos hacer comentarios, podemos hacer preguntas. Y ustedes allá, si tienen una pregunta o un comentario, en confianza pueden hacerlo, porque esto es parte de la dinámica del estudio bíblico. Esto no es, yo te enseño, no es comunicación one way. Amén. Amén. Emil, ¿ya lo tienes allí? Amén. Efesios 6, del 11 al 18. Sí, Señor. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. No vamos a hacer un estudio bíblico a profundidad de lo que es la armadura de Dios, pero vamos a tocar unos puntos importantes acerca de estos textos bíblicos que nuestro hermano Emil Núñez ha leído para la gloria del Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí está el primer punto. No le corresponde a Dios vestirlo a usted. Usted se tiene que ceñir con la palabra de Dios. Usted se tiene que ceñir con lo que ya Dios le ha dado. Y lo digo porque he escuchado en muchas partes del mundo que he ido, y en muchas iglesias que he ido, he escuchado la oración cuando una persona va a entrar en guerra espiritual o lo que sea, y hasta aún en libros lo he leído. Señor, vísteme con la armadura, con tu armadura. La palabra no te dice que el Señor te va a vestir, dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice Dios te va a vestir con su armadura para que estés firmes. No, nosotros, ya el Señor Jesucristo hizo todo lo que Él tenía que hacer para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra sanidad, para todo lo que necesitemos. Gálatas capítulo 6, versos 3 al 13 dice que Él nos libró de la maldición de la ley. De todo lo que nos afectaba, Él nos libró. Ahora nos corresponde a nosotros tomar posición de aquellas cosas que Él ya nos dio. Así como tomamos posesión de nuestra salvación cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador en fe. Con la misma fe tenemos que tomar posesión de la armadura de Dios. Y esto no es difícil. Fíjate lo que dice. Porque no tenemos lucha, y esto es porque no tenemos lucha contra sangre y principados, sino contra las potestades, huestes de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando de espíritus. O sea, cuando su esposo borrachón llega a su casa, no es su esposo borrachón con quien usted tiene que pelear. Tiene que pelear contra el espíritu de alcoholismo que está habitando en él. Ese es el que tiene que reprender. Cuando llegue su esposo borrachón, denle una taza de café o dale un baño y póngalo a dormir, pero usted ore. Pelee contra ese demonio, porque es el demonio que está en él que lo está haciendo hacer eso. Lo mismo con cualquier tipo de adicción, lo mismo con cualquier tipo de problema. Detrás de esa persona hay un demonio que está manipulando a esa persona de alguna forma. A un cristiano se deja manipular de Satanás. No. Y a un cristiano se deja manipular de Satanás y enojan a otros cristianos. Entonces dicen, no, yo lo perdono, pero yo lo cojo bajando, no te preocupes. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque no es contra el hermano, es contra lo que está detrás. Cuando tú aprendes a luchar en oración contra lo que está detrás, que son los huestes de las tinieblas, entonces las cosas cambian, el panorama cambia. Si usted haga la prueba. Yo hice una vez la prueba y resultó como lo esperaba, porque la Biblia lo dice. Como lo esperaba, porque esperaba los resultados que la Biblia me dice. En una ocasión, bueno, no voy a contar ese testimonio, pero le voy a decir, si usted tiene un punto de droga cerca de su casa, ore. Y reprenda a ese demonio. Eso es, lo que está allí es una potestad que está gobernando esa área. Ore. Reprenda a ese demonio. No le tenga miedo. Usted tiene el Espíritu Santo dentro. Satanás no puede contra eso. Ore. Y reprenda a ese demonio y échalo fuera en toda su oración. Hasta que usted sienta de Dios la contestación a esa oración. Y usted verá como no solamente se ve el punto, se va a ver todas las pesadeces que hay allí. Todos los problemas que hay allí. ¿Sabe por qué? Porque usted invocó el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Bien, así que, por tanto, y en cuanto a la armadura, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y vamos a ver de qué se trata entonces esta armadura. Estad pues firmes ceñiendo vuestros lomos con la verdad. Deje de estar metiendo embuste cuando vaya a los cupones, en otras palabras. Deje de estar diciendo un embuste a la gente cuando usted está hablando. No exagere las cosas. Dice que te ciñas con el evangelio de la verdad. Eso es parte de tu vestidura. Si tú dices una mentira, hay una grieta en la armadura de Dios. Y por ahí se va a colar Satanás y te va a hacer la vida imposible.
Es lo que está diciendo. Perdóname las expresiones así por la línea que yo tengo. Pero hacía tiempo no estaba en otro lado. Del año pasado, imagínense. Bueno. Está ceñidos vuestros lomos con la verdad. No diga mentira. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza cubría el pecho, que son los órganos más importantes: el corazón, la vesícula, el estómago, los intestinos. Ese pecherín, esa coraza de justicia. Lo que guarda el alma. Lo que guarda el alma, eso mismo. No la justicia tuya, sino la justicia de Dios. Que sea de acuerdo con la palabra de Dios. No es para hacerte beneficio a ti mismo, sino para el beneficio de otros, que otros conozcan a Jesucristo a través de ti. Porque ya el Señor nos hizo justicia a través del Señor Jesucristo. Ya el Padre nos ha justificado. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe. Ya somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí tenemos paz, sí tenemos justificación. Tenemos el hermanito Sajorí, que está tratando de molestar al hermano. Sajorí, vete para el otro lado. Muy bien. Continuamos con el estudio bíblico. Y calzados calzados los pies con el evangelio de la paz. Mire, no es otra cosa nada más y sencillo. Donde quiera que va, habla del evangelio de la paz. Él deja los chismes atrás de decir: sí, aquel es así y tú no sabes nada, muchacho, todo lo que ha hecho. No. Es traer la paz. El evangelio de paz es meter a Jesucristo en medio de la conversación. El evangelio de paz es decirle: tú te sientes dolor de cabeza, tú tienes los pies hinchados, yo voy a orar por ti, vamos a orar. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Amén, vamos a orar. Eso es, donde quiera que tú vayas, lleva el evangelio de paz. El evangelio del Señor Jesucristo. Habla del Señor Jesucristo. Tus caminos que sean dentro de los parámetros del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habla de los caminos y dice: estrecho, ancha es la puerta que lleva a la perdición, y más estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación. Tú te vas por la libre, por la ancha o por la estrecha. Y es más difícil andar dentro de lo que Dios quiere que hagamos. Porque cuando tú tienes que orar para que el Señor bendiga a aquel que te robó casi un plátano, que tú estabas velando en tu casa para hacer el mofongo, y de momento tuviste que te cortó el plátano y se lo llevó, o que te está tirando piedra y te envenenó el pejo y el gato y todo eso, ¿verdad? Es más difícil orar por esa persona porque te está haciendo mal, por esa persona que tienes que orar. Eso es llevar el evangelio de paz a donde quiera que tú vayas. A eso es que se refiere. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar todo dardo del maligno. Y esto es bien interesante. La fe es un escudo que nos protege de todos los dardos de fuego del maligno. Ejemplo, yo voy a la iglesia, no me siento muy bien, y los hermanos oran por mí y me siento mejor. Y de momento viene ese dardo de fuego a la mente que me dice algo en la mente, me dice: eso fue puro emocionalismo, tú estás igual. Es más, tú tienes cáncer. Y tú vas al doctor a decirle: yo creo que tengo cáncer, ¿sabes? Todavía el doctor no te da un diagnóstico, pero ya tú estás declarando sobre tu vida una maldición. No levantaste el escudo de la fe, para nada. El escudo de la fe es creerle a Dios sobre todas las cosas que tú puedas ver con tus ojos, porque la palabra dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Abraham dice que Abraham caminó como viendo al invisible, creyendo en todas las promesas de Dios. Un hombre que ya como dice Pablo, estaba como muerto en el aspecto sexual. Una mujer que no solamente era estéril, sino que ya había terminado la costumbre. O sea que doblemente no podía tener... ¿Perdón? No menstruaba, exacto. Doblemente no podía alcanzar como mujer lo que humanamente hubiera pasado. Y muchas veces Dios te tiene que llevar al límite, donde ya tú no puedes hacer nada, ya crees que está todo perdido. Pero si tú mantienes la fe, Dios te da la victoria. Así pasó con Abraham. Por eso se llamó el padre de la fe. Porque aún así, siendo así, él siguió creyendo en Dios y Dios le dio ese hijo. Y encima de eso Dios le dijo: ahora dame a tu hijo, a tu único. Y sacrifícalo en un monte que te voy a decir. Y él fue a sacrificarlo.
sin duda alguna de que Dios lo habría resucitado. Y Dios proveyó el sacrificio. Así tenemos que hacer nosotros. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a nosotros hasta el límite, hasta donde nosotros no podemos más, para entonces Él actuar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces decimos, Señor, dame dinero, necesito pagar esto, necesito pagar lo otro, pero tú estás pensando en lo que te queda en la cuenta. No, realmente no está en la inopla, como dicen por ahí, sino que estás ahí. Eso no es tener fe. Gloria a Dios. Tener fe es creerle a Dios. Por encima de lo que digan, por encima de lo que tú pienses, por encima de lo que estás viendo con tus ojos. Eso es creer a Dios, es tener fe. Y así se apagan los dardos de fuego del enemigo. Que tú no puedes porque eres bruto, que tú no puedes porque eres muy bajito, que tú no puedes porque eres feo. El cielo está lleno de feos. No es ese el punto. El punto es que esa voz que te dice que tú no puedes, ese es Satanás. Pero cuando tú le entregas todo lo que tú tienes al Señor y tú le crees a Dios, levanta ese escudo de la fe y sigue hacia adelante. Amén. 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 Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí hay dos cosas bien interesantes. El yelmo de la salvación. El yelmo es una pieza que se pone en la cabeza para protegerte de los cantazos que venían, ¿verdad? A la cabeza. La palabra dice, Santiago dice, o mejor dicho Pablo dice, si hay algo bueno, si hay algo honesto, de virtud, en esto pensar. Lo que está diciendo es, tenemos que mantener nuestra mente en las cosas de Dios, en la salvación, en las cosas de Dios, no en la novela de aquel que le fue infiel a la otra y la otra mató al otro. No. O la Comay. Las novelas turcas. O las novelas turcas que nos están metiendo ahora por la televisión, como si nosotros los latinos o los americanos no fueran suficientemente ágiles, buenos artistas, no. Sino que pensar en las cosas que Dios quiere que pensemos, no que pasemos la noche pensando cómo le vamos a hacer el día imposible al otro hermano. Sí, porque hay hermanos que oran así, Señor, mira fulanito, protégelo y cuídalo porque mañana le voy a hacer la vida de cuadrito. Eso no es el propósito. El propósito es que usted piense en las cosas de Dios. Mantenga su mente ocupada pensando en aquellos que a Dios le agrada que usted esté pensando. Y por último, dice que y la espada del Espíritu, tomando el yelmo de la fe, pensando en eso, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde la puerca entró charrado. Tenemos mucha tecnología, aún tenemos hasta Biblia que los teléfonos lo lee la Biblia, no tienen ni que leerla, pero sabes que, ¿verdad? A la gente no le gusta leer la Biblia. Puedes preguntarle a cualquier cristiano, ¿cuántas veces tú lees, honestamente, cuántas veces tú lees la Biblia? Y probablemente te encuentres la mayoría que te va a decir como una vez a la semana. O una vez de cada 2 o 3 días. Cuando la palabra dice que la única forma que tienes de lavar tu mente es a través de la palabra de Dios. La única forma que tú tienes de renovación es a través de la palabra de Dios. La única forma que tú tienes de poder alcanzar las bendiciones de Dios es leyendo la palabra de Dios. Es haciendo lo que Dios dice que haga. Pero ¿cómo es posible que tú puedas creerle a Dios si no siquiera lees su palabra? Y digo que es lamentable porque tenemos hasta tecnología que no lee la palabra, pero ni aún así la gente se anima a escuchar la palabra. Fíjate que Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ayer estuve hablando con mi hijo, y bien interesante porque como que no había captado ese sentir de la palabra. Y es que en ese momento que Pablo escribe eso, la Biblia no estaba escrita. O sea, la Biblia no estaba escrita, punto, como la tenemos nosotros hoy en día. Ese librito que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que existía era la Septuaginta. Y la Septuaginta solamente lo tenían los sacerdotes. No la tenía el pueblo. O sea que la gente tenía que escuchar lo que decían los sacerdotes cuando se paraban a leer la palabra, entonces ellos escuchaban. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Más ahora que la tenemos que nos la lee el teléfono, la tenemos que el que menos tiene, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Biblias en este cantito aquí.
Y sin contar las del celular, que puedes bajar todas las que quieras. O sea, mire, el cristiano que no tiene Biblia es porque no quiere. O debe ser un cristiano que vive por allá en un sitio tercermundista, o en las Amazonas, o allá en Rusia, en un monte de allá de Rusia, o de China, en cualquier otro sitio, o en Australia, donde no tiene tecnología, donde no tiene acceso a todos estos desarrollos, ¿no? Y lo digo con humildad, no lo digo con interés de ofender a nadie, porque hoy en día la tecnología está así. Aleluya, gloria a Dios. Así que mire, es necesario que leamos la palabra de Dios, porque si no nos llenamos de la palabra de Dios, no podemos mantener nuestra mente en las cosas de Dios, no podemos ponernos el yelmo de la salvación. Nuestra fe no va a crecer, así que no vamos a tener escudo para defendernos de los ataques enemigos. Y entonces, ¿qué vamos a ir andando por ahí? Vamos a decir estas cosas. Las cosas están malas y pintan que van a estar peor. Porque eso es lo que dice mucha gente. Las cosas están malas, muchachos, y pintan que van a estar peor. En el cielo no hay escasez de nada. Bueno, yo creo que Juan Luis Guerra fue al cielo porque dice en una canción que en el cielo no hay hospital. Así que nuestro hermano Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. Nosotros somos soldados de Dios. El Señor nos ha reivindicado de todo pecado, nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado. Y nosotros en agradecimiento, dio su vida por nosotros para que nosotros viviéramos eternamente, y nosotros ni siquiera por agradecimiento leemos la Biblia. Así que tenemos que meditar en nosotros, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Antes estaba hablando con mi hijo y estábamos hablando acerca del Espíritu Santo, y bien interesante porque estábamos hablando acerca de la hermana Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman cada vez que ella salía al escenario o a la iglesia, las iglesias tenían que hacer fila desde las 5 de la mañana a un culto que empieza a las 9 de la mañana. Se llenaba. Unas iglesias que llenaban 5.000 personas, eso se llenaba y la gente se quedaba afuera. Y cuando ella salía a predicar, básicamente ella no predicaba, ella hablaba de su experiencia con el Espíritu Santo. Es la coinonía. Y mientras ella estaba ahí hablando del Espíritu Santo, no torturen al Espíritu Santo, no ofendan al Espíritu Santo, es lo único que tengo. El Espíritu Santo se derramaba y la gente sanaba de tal forma que ella ni siquiera se enteraba de quién se sanaba. Eso es coinonía con el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, es necesario que alcancemos ese punto. Si ya lo logró alcanzar, ¿por qué nosotros no podemos? Porque la palabra de Dios dice, el mismo Jesucristo dice en Juan, Dios os ama a ustedes como me ama a mí. O sea, Dios me ama a mí como ama a Jesucristo. No hay nene lindo para Dios, no hay un trato preferencial ni especial para nadie. Dentro del cristianismo todos somos iguales, todos tenemos llamado, todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Cuando hablemos del perdón, próximamente vamos a hablar del perdón en el próximo estudio bíblico, y vamos a encontrar algo bien interesante acerca del perdón. Pero la realidad es esa, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a seguir con el estudio bíblico porque si no predicamos. Así que, y tomar la salvación a que el Espíritu Santo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay que orar todos los días, con toda súplica en el Espíritu. ¿Cómo se ora en el Espíritu? Más adelante vamos a hablar de cómo se ora en el Espíritu, en este mismo estudio bíblico. Y velando con toda perseverancia y súplica por todos santos. Mire, hay ciertas oraciones que usted las hace una sola vez, pero dice que hay ciertas oraciones que usted tiene que perseverar orando en ellos. La madre que tiene un hijo, o el padre que tiene un hijo que está metido en la droga, que está perdido, sabe lo que estoy hablando. Que está ahí toda la noche hincando rodillas para la salvación de ese hijo. Que está ahí toda la noche hasta que lo ve. Tal vez pasan 20 años, tal vez pasan 5 años, tal vez pasan un año, pero están ahí orando. Y ven al final del camino el fruto de su oración. Eso que está hablando la palabra. Perseverad en vuestra oración. Velando en ello. Con toda súplica, con toda perseverancia y súplica. Y también orar por todos los santos. Y a veces lloro. Y se llora.
Se llora porque cuando está hablando de súplica, Y ya está hablando de humillación, de orar, de llorar. Ujú. Amén, amén. Ya, sí. Eso es así. Entonces, pues hay personas que no les gusta llorar, porque eso es debilidad. Bueno, yo prefiero vivir una vida llorando, como Jeremías, que era el profeta llorón, que le dicen, ¿verdad? Pues Jeremías era que le decían el profeta llorón. Sí. Como Jeremías, y alcanzar el reino de los cielos, que no llorar por orgullo y quedarme en la tierra y perder. Aleluya. Bueno, vamos a seguir. Vamos a considerar segunda de Timoteo. Así que ya explicamos un poquito acerca de lo que es la armadura de Dios, así que sabe que nos corresponde a nosotros. Dios no nos va a poner armadura porque ya nos dio el Espíritu Santo y ya nos dio todo lo que necesitábamos. No, no la tenemos que poner. Nosotros tenemos que asirnos de ello, agarrarlo y hacerlo nuestro. Vamos a considerar 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Fíjate que dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, el miedo es un espíritu. Nos está diciendo así la palabra. El miedo es un espíritu. Sí, si usted tiene miedo y tiene problemas con el miedo, le hace un libro que se llama Factor Miedo. Se lo recomiendo. Muy bueno. Está en Amazon. Bien. Y si tú sabes cómo luce algo así. Así que léalo con confianza que les va a gustar. Ahora bien, hay un miedo que es sano, que está dentro de nuestra programación humana, que es el miedo que Dios pone allí para perseverancia de nosotros, para preservar la vida. Como por ejemplo, cuando tú sabes que estás cerca de algo que te va a hacer daño, tú te sales, te hace miedo. Por eso es que muchas personas cuando se están ahogando, viene alguien a salvarlo que no sabe y lo hunde y muere el otro y se salva porque está en esa desesperación. Esa desesperación es provocada por ese miedo, que es autopreservación. No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero sí, esto es parte de nuestra vida. Ahora, cuando el miedo va más allá, que vienen esos monstruos gigantes a comerte de noche que se llaman cucarachas y tú sales cogiendo hasta el nudo del baño. Entonces, ya hay esos otros miedos. En el libro El Factor Miedo se habla muy bien de eso, lo explica muy bien ese autor. Me gusta mucho ese autor. Bien, continuamos. Así que mire, Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de ¿qué? Sino de poder, Poder y dominio propio. amor Amor y dominio. y dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo dentro. Amén. La palabra de Dios, cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién es él? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. El Señor le contesta, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y sobre esta verdad, sobre esta roca, sobre la verdad que Él es el Hijo de Dios, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella significa que esa palabra prevalecer en su original griego, en arameo que se dice, pero en griego que se escribe, significa no tiene poder contra la iglesia. Las puertas del infierno, Satanás no tiene poder contra ningún miembro de la iglesia. ¿Por qué hay tantas personas que le tienen miedo a los demonios? Les hablan de muertos caminando y les hablan de demonios y tienen un espanto que no pueden después dormir tranquilamente. Pero tienen el Espíritu Santo dentro. Es sencillamente porque hay un miedo allí, que hay un demonio que no está poseyéndolo a ellos, pero está atormentándolos. Y tienes que darte una cuenta, hermano. Tienes que darte cuenta de una cosa muy importante, mi hermano que me estás escuchando. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ti, porque el Espíritu Santo mora en ti. Y más puede el Espíritu Santo de Dios que cualquier demonio del mundo, no importa el rango que tenga. Como dice nuestra hermana Nancy López no es Nancy Amancio. No importa el rango que tenga, tiene que huir. Porque el poderoso mora en ti, mora en nosotros. Amén. Por eso es que la palabra dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay algunos hermanos que a causa del pecado siempre están metidos en pecado, siempre están buscando hacer las cosas como Dios no quiere que las hagan. Entonces tienen
tienen cobardía, no tienen mucho amor y tienen demonios propios. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Demonio propio. No tienen dominios propios, tienen demonios propios. ¿Y cómo se consigue todo esto? El Señor lo dice claramente. Mateo, vamos a buscar cómo se llama Mateo, capítulo 6, verso 33. Me toca a mí. Mateo 6, 33. Ya mismo vamos a acabar, porque se nos está acabando el tiempo. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, ¿qué será, Emil? Buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar a Dios, buscar Meterte con Dios. todo lo de Dios. Amén. Porque en Dios hay justicia. Es la cosa. Eso es. Buscar a Dios. Meterte con el Dios en oración. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. No es que tú te metas a meter con... Hay una persona por ahí que vive allá en otro pueblo, que me enteré que cada vez vecino peleando, y vaya a la casa del vecino a poner la paz y va y le dice al vecino, no, esa vieja no puede tener que irse por el otro lado y está haciendo mucho cuidado. No es eso. No es meterte en la vida de la gente, sino Amén. que es meterte en la vida de Dios. Correcto. Es buscar esa coinonía, esa presencia del Espíritu Santo en ti. Aleluya. Para que veas entonces cómo toda esta, aunque aquí en esa porción bíblica está hablando de cosas básicas como es comida, bebida, techo, dormir, etcétera. Pero todas las cosas, cuando tú te metes con Dios de esa forma, no importa lo que sea, serán añadidas. No tienes ni que pedirla. El Dios te la va a dar ahí, punto. Por ahí vienen. Por ahí vienen. Ujú. Eso es así. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que me han dicho, yo que quería esto y yo estaba orando al Señor, mira, y apareció, no tuvo ni que pedirlo. Se lo trajeron. Ay, wow. Aleluya. Así que nosotros tenemos un Dios que es extraordinario, es todopoderoso y está dispuesto a darnos, mire, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6 y 7, o 5 y 6 dice, ¿Hebreo qué? Hebreos capítulo 11, versos 6 y 7 dice, alguien que lo lea, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En palabras puertorriqueñas, como dice mi hija, en arroz y habichuela, porque es necesario que confiemos en Dios, que tengamos fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No agradamos a Dios si hacemos algo sin fe, porque es necesario que el que le busca, el que ora, el que está buscando su presencia, crea que Él está ahí y está dispuesto, Él es galardonador, está dispuesto a darte lo que estás pidiendo. Aleluya. Aleluya. Ahora me va a decir, pastor, y si estás pidiendo algo malo que no conviene, si tú estás dentro de la presencia de Dios, estás buscando el rostro de Dios, yo dudo que tú vas a hacer algo que a Dios no le agrade. Lo dudo mucho. Ujú. Porque esos son pensamientos de personas que no conocen al Señor. Aleluya. Así que volviendo al texto, vemos una clara distinción entre los que hacen los milagros y los que sanan. Estamos hablando todavía de los milagros, ¿ok? Vimos que un milagro es algo que rompe, ya con esto explicamos, ¿verdad? Lo que es el reino de Dios y su justicia, y lo que es el reino de Dios y lo que es el poder de Dios. Ya explicamos esa parte. Ahora vamos otra vez a los que hacen sanidad. Hay una gran diferencia en lo que son milagros y son sanidad. Estamos en los milagros. Milagros, como bien habíamos definido, es la manifestación abrupta del poder de Dios en una situación que desafía toda la lógica humana y todas las leyes humanas y todo lo que nosotros creemos lo desafía. ¿Cómo qué? Como caminar sobre las aguas. ¿Cómo qué? Como me enteré que en una iglesia en Sudamérica estaba en una gran necesidad y ellos oraron y oraron y ayunaron y empezaron a caer pedazos de oro a través de las paredes del techo de la iglesia hasta pedazos de diamante, y con eso pudieron reunir suficiente dinero para hacer lo que necesitaban hacer. La iglesia de la pastora Laura
bajaban por las paredes de la carpa. Yo tenía una carpa y bajaba por esa carpa aceite. La gente que cogía ese aceite y se echaba encima quedaban sanas. Esa es la pastora Laura. Fíjate que dice que cuando el Señor estaba orando de noche, Ajá. que por la multiplicación de los panes y los peces, eso lo estaba leyendo yo. Ajá. Sucede que el Señor dice que el Señor bajó porque ellos estaban atónitos, confundidos del milagro. Uh-huh. Entonces, en esa confusión que ellos tenían, que no podían entender el milagro, estaban como que en su fe, en su cosa, estaban bajitos. Uh-huh. Y el Señor caminó sobre las aguas y con la intención de pasarlo. Uh-huh. Pero Él entonces se quedó. O sea que a veces nos pasa eso. Sí. Nos ponemos nosotros los discípulos como atónitos. Sin embargo, el Señor sabe eso. Y porque está con ellos, o sea, con nosotros, ahora no somos nosotros, Él está con nosotros, pues Él no nos va a dejar. Amén. Y lo primero que dice, le digo, hombre de poca fe, Amén. que Marco Mateo lo enseña, que es lo que está diciendo. Usted hizo el milagro, Uh-huh. pero está demostrando el poder por fe. Por fe, exacto. Saludamos a mi hermano Edgar Ortiz, que nos enlaza con nosotros, nos está mandando saludos desde Huntsville, Georgia. Aleluya. Dios te bendiga, brother. Bien, continuamos con nuestro estudio bíblico y en cuanto a lo que hacen milagros, a eso se refiere, lo que está hablando el hermano Emil Núñez. Por último, y continuamos, ¿verdad? Sobre el texto bíblico, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Ya veamos de los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan en la administración, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y cuando vemos un milagro, como bien decíamos, un milagro es un evento que se sale de lo que en nuestra humanidad, nuestro pensamiento puede ser. Amén. Ahora vamos a los que sanan. Y hay una diferencia entre los que sanan, entre lo que es sanidad divina y lo que es los milagros. Vamos a considerar, estamos sobre el texto de 1 Corintios capítulo 12, 28, y vamos a considerar Efesios. Vamos a dejar Efesios para ahorita, porque estamos hablando, habíamos dicho en un principio de este estudio bíblico que 1 Corintios 12, 28 es el texto base, pero hay otro texto bíblico que también es bastante similar, que es Efesios 4 del 11 al 12. Efesios 4 del 11 al 12. ¿Alguien que lo lea por allí? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Fíjense qué interesante que este texto bíblico, juntamente con el de 1 Corintios capítulo 12, 28, que menciona todos estos ministerios, son bastante paralelas. Esa línea es bastante paralela, pero en esta ocasión nos está hablando el texto bíblico de el propósito de esto, y el propósito es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de todos los hermanos. Escuché una vez algo que me cayó tan mal, y lamentablemente lo escuché de otro pastor, que decía: el que no sirve, no sirve. Y cada vez que yo escucho esa expresión me cae pesada. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo todos son necesarios. Si hay un maestro de escuela bíblica, tiene que haber estudiantes sentados. Si hay un evangelista, tiene que haber gente a quien evangelizarle. Todo el mundo tiene algo dentro de... El hecho de que tú no estés al frente en un altar no significa que no estás sirviendo al Señor. Más gente alcanza el ministerio de la Grey que está
tras bastidores, cuando ellos les hablan a sus vecinos, les hablan a otra gente, que lo que alcanza un solo pastor en la iglesia. Y es lamentable, ¿verdad?, que mucha gente tenga esa forma de pensar de que no sirve, no sirve. Porque es una forma despectiva, de pensar despectivamente acerca de los hermanos. Todos sirven. Todos servimos en el reino de los No cielos. tienen un propósito. Todos tenemos un propósito, todos tenemos La llamado. misma Biblia dice que el mismo Señor dijo al 30 Pablo, 30, 70 al 100. Amén. Y el Señor también. Amén. Eso es así. Eso es así. Volviendo al 1 Corintios capítulo 12, 28, lo voy a leer ahora, pero por alguien que me lo lea, este mismo versículo otra vez, 1 Corintios 12, 28. Ok. Por favor, un momentito. Corintios 12. 28. Amén. Primera de Corintios. Perdón, hermano. Amén. Hermanos, para contestar preguntas, la voz que escuchan varonil es el hermano Emil Núñez, que está con nosotros en esta noche. Vamos a, bueno, déjalo ahí, no quiere salir porque está despeinado y no quiere salir. Sí. Entonces, antes de que lea esa porción, Noelia explica lo que se está diciendo, las personas que dicen el que no sirve, lo está diciendo al cuerpo de Cristo, que lo que está haciendo es que está diciendo al cuerpo de Cristo que no sirve. En otras palabras, está diciendo a Cristo que no sirve. Tenemos que tener mucho cuidado, fíjense, cuando le hablamos al pueblo así, la expresión que es, esa expresión hay que cogerla con muchas pinzas. Y la hermana Maribel López nos dice, el Señor nos ama a todos, somos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Gloria a Dios, aleluya, eso es. Gloria a Dios. Emil, léete esa porción bíblica. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Amén. Quiero leer esa misma porción bíblica, pero en la nueva versión internacional, que hace una forma más fácil de digerirlo, pienso yo, ¿no? Es bien interesante, dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros y después los que tienen dones de sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Fíjate qué interesante en cuanto a la sanidad. No dice los que sanan, sino la aplicación es los que tienen dones de para sanar enfermos. Así que cuando se refiere a los que sanan, en este término, se está refiriendo no solamente a aquellos que tienen el don de sanidad, sino que el don de sanidad viene a ser un ministerio de sanidad. Aleluya. Y dice dones. Dice dones, exacto. Así que a la par, por lo tanto, este ministerio de sanidad que es usado a través del don de sanidad se convierte en un ministerio, en un don o un ministerio múltiple. Santo. Debido a que la palabra indica dones de sanidades. Y está hablando, aleluya. Amén. Nuestra hermana Maricela Pérez dice que Dios no hace porquería. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Hermana Maricela, Dios te bendiga. Qué bueno que está viendo. Está por allá por Juncos con su esposo Martín. Y no es Martín Lutero, es Martín Pérez. No se confundan. Bien, seguimos. Debido a que la palabra de Dios indica dones de sanidades, está hablando en plural y significa que no solamente hay una forma de sanar, sino que hay múltiples formas de sanar y hay múltiples tipos de sanidades. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo menciona aquí como un ministerio cuando está haciendo esta lista de ministerios. Lo menciona como ministerio, no solamente como el don, sino lo está mencionando como un ministerio. En este término, cuando el apóstol Pablo habla de los que sanan, no está
nos está hablando de aquellas personas con el ministerio de sanidad en una explicación un poquito más compleja. La palabra del Señor nos está diciendo que los que sanan tienen una multiplicidad de áreas en las cuales ministran sanidad. Amén. Hablando en este tema, el doctor Pablo Deiros, lo estoy citando el doctor Pablo Deiros en su libro que se llama Sanidad Cristiana Integral, dice: esto implica que puede haber variedades y subcategorías de este don. Esto implica que las enfermedades no es un solo tipo, sino que afecta a diversas esferas de la vida humana: física, emocional, mental, relacional y espiritual. Amén. Así como hay médicos clínicos y especialistas, también hay creyentes en el Ministerio de Sanidad que oran con efectividad sobre una amplia gama de problemas, mientras que otros cumplen un ministerio más enfocado sobre algunas enfermedades en particular o cierto tipo de personas. Muy interesante lo que menciona este hermano en su libro acerca de la sanidad cristiana. Amén. Pastora, ¿tiene alguna pregunta? No, amén. Amén, gloria a Dios. Así que muchas veces se malinterpreta el ministerio de sanidad, o mejor dicho, se confunde con el ministerio de sanidad con el ministerio de hacer milagros. Aunque ambos ministerios usualmente interactúan juntamente, hemos de notar que cuando se habla de sanidad no necesariamente se está hablando de una sanidad instantánea. En algunos textos bíblicos vemos que las personas no se sanan instantáneamente. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento podemos ver esto, lo cual nos muestra que la sanidad física no necesariamente viene acompañada de una sanidad instantánea. Más bien, a lo que se refiere es a los dones de sanidades donde se ponen las manos, como dice el apóstol Santiago. Vamos a ver Santiago capítulo 5, verso 14. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Santiago 5, verso 14. Santiago 5, Verso 14. hoy. En la Dios habla hoy, la voy a leer. Sí, verso 14 y 15, perdón. 14 y 15, los dos. 14. Y 15, los dos versos. 14 y 15. Aquí está. Un momentito. Que cambió de Biblia. Estoy en la Biblia, Dios habla hoy. Ajá, Dice así, Santiago 5, 14 y 15. ajá. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Yo lo tengo aquí en la nueva versión internacional que dice: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Fíjate, una cosa que me llama la atención es que está hablando de la iglesia. No está hablando de los incrédulos, está hablando de la iglesia, el mismo Santiago. Dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Haga llamar a los ancianos para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. O sea, cuando habla de los ancianos de la iglesia, no está hablando de la gente más vieja de la iglesia, sino está hablando de aquellas personas que son maduras en el Señor. Ya, a eso es que se refiere cuando habla de ancianos en la iglesia. Cuando Pablo está hablando de Timoteo también y habla de los ancianos, está hablando de la gente madura de la iglesia. Y dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Fíjate qué interesante, porque luego de eso el próximo texto dice que tenemos que confesar los pecados unos a los otros. Y está hablando de la iglesia, a una iglesia llena de poder, a una iglesia triunfante. ¿Y qué significa? Significa que cabe la posibilidad de que alguien tenga un pecado oculto. Y que no solamente eso, que esa enfermedad viene a través de ese pecado. A eso es que se refiere. Y asociar el pecado con la sanación. Exacto. Exacto. Asocia ese pecado con esa enfermedad. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo se encuentra al hombre ciego que estaba allá cerca en el templo, que le dice que lo sana,
y él va y le pregunta, ¿quién te sanó? Pues fue fulano y me dio que cogiera mi lecho y caminara. Después el Señor lo encuentra nuevamente y le dice, fíjate que has sido sanado, no peques para que otra cosa peor no te venga. Amén. El mismo Señor Jesucristo está haciendo un enlace entre el pecado y la enfermedad. Así que muchas enfermedades que hay en el pueblo de Dios es por pecados ocultos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces el pecado oculto no necesariamente es que robé, o que fui infiel a mi pareja, o a mi esposo, o mi esposa. Puede ser algo tan pequeño como no perdonar a alguien. Puede ser algo tan pequeño como omitir algo que tenías que haber dicho y no lo dijiste. Una raíz de amargura provocado por eso. De hecho, Resentimiento. cuando tienes resentimiento, eso te va a provocar una raíz de amargura. Y hay hermanos que si tú le echas agua por encima, el agua va a salir ácida porque no tienen una raíz de amargura, tienen una yuca de amargura. Y como las yucas se crean eso, pues, es la realidad. Mi hermano, hay personas que han muerto, que yo he escuchado testimonios, que han muerto, hermanos en la fe que han muerto porque no han querido perdonar a alguien y los coge la amargura y le da cáncer y ellos dicen, me muero pero no lo perdono. ¿Ustedes creen que va para el cielo? Fíjate, pastor, Sí. Perdón, Sí, sí. interrumpa. Sí, no, estamos aquí. Esto es el estudio. El estudio, sí, esa es parte del estudio. Lo que me llama la atención en este verso, que a mí, por eso la leí en Dios habla hoy, que es ancianos. Entonces, Dios delega, o sea, Santiago está diciendo, espérate, los ancianos tienen los dones que hablábamos en Corintios. Amén. Tienen Amén. dones Sí. para sanar, convocados por Dios, impartidos por Dios, Amén. Amén. para sanar. Entonces, incluye el aceite. Amén. Amén. Viste que incluye el aceite. Sí, no es que el aceite tenga un poder especial, sino que es necesario ungirlo con aceite. Punto. Ahora bien, fíjate, acabas de mencionar algo muy interesante acerca de los ancianos. Y repito, cuando habla de los ancianos, no está hablando de la gente vieja como mi hermano Edgar, que es viejísimo. Sino que está hablándonos de gente madura en el Señor. Nosotros estamos obligados a envejecer, pero no a madurar. Y por eso que encontramos en la iglesia hermanos con 20 años en el Evangelio que siguen teniendo los mismos problemas del principio. ¿Por qué? Porque no han madurado en el Señor. Tal vez no es porque han ignorado la palabra, no han querido leer o no han querido someter su voluntad a la voluntad del Señor. Aleluya. Ajá. Mi hermano me puso una carita. Bien. Así que mencionaste algo importante acerca de esos ancianos, y es que esos ancianos que son maduros, son personas maduras en el Señor, tienen lo que dice Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo está hablándole a sus discípulos antes de irse, Él le da un parámetro del comportamiento del cristianismo. Ese parámetro se encuentra en Marcos, capítulo 16, verso 17. Búscalo ahí en esa versión de Dios habla hoy. A ver qué dice, cómo lo dice allá. ¿Marcos qué? Marcos 16, 17. Ese es un parámetro de cómo debe ser el comportamiento de la iglesia. Ok. Sí, dice. Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Continúa el 18, perdón, el 18 también. Entonces el 18 dice así. El 18 dice, tomarán en las manos serpiente y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Qué lindo. Amén. Fíjate lo que dice la versión nueva internacional. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los creyentes. Nosotros los creyentes, Y los discípulos. todos los cristianos Los cristianos. que han creído en Jesucristo como su Salvador, que han creído que Él es Hijo de Dios, esos son los creyentes.
Así que usted se apunta también, mi hermano, usted se apunta. Los sellados con el Espíritu Santo. Los sellados con el Espíritu Santo. Esos son los creyentes. Y dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán fuera demonios. Aquí es donde la puerca antorcha el rabo. Cuando tú le hablas a la mayoría de los hermanos de demonios, ellos te quieren cambiar la conversación, que estás adorando al diablo, y a Juyir Crispín, como se dice por ahí. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. Luego dice, hablarán nuevas lenguas. Cuando hoy en día muchas iglesias prohibiendo que se hablen lenguas. Diciendo al hermano, sí, yo creo en lengua, pero no me hablen lengua. Cuando el mismo apóstol Pablo dice, no prohibáis las lenguas. El mismo Pablo lo dice, allá en Romano, bueno, aquí mismo lo vamos a hablar porque está en Corintios. Bien. Y luego dice, tomarán en sus manos serpientes. Hay otro punto. Yo conozco hermanos en la fe, especialmente una hermana que es pastora, que ha sido pastora, que si ella llega a ser Eva, nosotros no estuviéramos aquí haciendo estudio bíblico porque nunca le hubiera hecho caso a la serpiente. Conozco hermanos que le tienen tanto miedo a la serpiente que solamente mencionar la palabra serpiente. Y otros animales. Y otros animales, cualquier otro animal. Sí. Mire, tomarán en sus manos serpientes significa que aunque el demonio venga a engañarte, porque serpiente es sinónimo, no es analogía, es comparación de demonios. Okay. Si el demonio viene y te pone algo en las manos para engañarte, ten cuidado porque hay muchos hermanos que caen. Esto no le va a hacer daño porque él va a reconocer, tiene el espíritu de discernimiento, sabe que es del diablo, lo va a desechar. Sí, también la serpiente antigua. Sí, por eso, la serpiente antigua, Satanás. Es la comparación, ¿no? Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Cuando beban algo venenoso, por ahí lamentablemente hay algunas religiones que cogen serpientes en las manos y se toman el veneno de la serpiente para demostrar estos puntos. Y no está diciendo que seamos unos exhibicionistas en estas áreas. Lo que es si sucediera, como a Pablo le ocurrió allá en una de las islas cuando naufragaron, que una serpiente lo mordió y ellos esperaban, una víbora lo mordió, y ellos esperaban que él se muriera, cayera para atrás muerto y no le pasó nada. Porque, creían que él era un dios. Y después creían que era un dios, sí. Aleluya. Y cuando vean algo venenoso no les hará daño, pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. Entonces tú le dices a los hermanos, ora para que no, es que yo no me atrevo y si no se sana. Es que yo nunca he orado en la iglesia. Hello. Entonces, esto es para los que creen. Entonces no estás creyendo, no estás salvo entonces porque no crees. Hay que poner en duda la salvación. Buscar a los ancianos y echarle aceite y orar. Exacto. Y Dios va a hacer la obra. En la iglesia siempre tenemos un potito de aceite y a la parte de atrás de la iglesia tenemos 4 cajas de motor, de aceite de motor W1040. Santo. Y dice, sobre los enfermos pondrán las manos y estos recobrarán la salud. Santo, qué lindo. Fíjate. O sea, ya salud está hablando de un aspecto más general. Más amplio. Más amplio. Sí, porque me acuerdo que en un testimonio de una hermana, que el Señor la usa mucho en sanidades, y esta persona decía que tenía un dolor en una área porque tenía un hueso roto. Y ella dice, en el nombre de Jesús todos los huesos sanan. Y no solamente sanó ese hueso, sino que sanó otros huesos que habían roto anteriormente, por lo cual él tenía otras condiciones. Y quedó totalmente sano porque es como cuando Jesús le habla a Lázaro, sal fuera. Si no hubiera dicho Lázaro, sal fuera, y hubiera dicho solamente sal fuera, hubieran salido todos los muertos. Pero él especificó Lázaro. Santo. Y cuando tú dices, toda enfermedad sobre este cuerpo sanará, toda enfermedad. El poder de Dios. Es el poder de Dios, no tiene límites el poder de nuestro Dios. Santo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ya estamos acabando, ¿verdad? Ay, yo creo, sí, son las 9:30. Bien, vamos a dar un poquito más para adelante. Ok. Hemos de notar que en estos últimos textos bíblicos que mencionamos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, no está hablando del don de sanidad. Está hablando de señales que han de seguir a los que creen. De modo que estas señales son una cosa, los dones son otra cosa. Yes.
La palabra enseña claramente que son dos cosas diferentes. Amén. Y luego nos habla de los que ayudan. Mire, los que ayudan, como bien leímos ahorita, aquí en la nueva versión internacional, que dice, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros. Hay hermanos que su don, don, su ministerio es ayudar al hermano. Tal vez no pueda poner las manos sobre ellos y sanarlo, pero tal vez le pueda ayudar lavándole, fregándole. Y en los Llevándolo a la funerales cita. a veces Llevándolo a la la presencia cita. de una persona que tiene ese amor, que trae el amor de Dios, no tiene ni que hablar. Amén. Eso es así. Ese don lo trae y está administrando el amor de Dios. Amén. Y no habla, pero No habla. la administración es poderosa. Amén. Amén. Eso es así. Yo estaba viendo hoy la noticia, hay un doctor que viene yo no sé de dónde, que opera de gratis a los niños y unas enfermedades en particular, él viene de otro país. Y él dice que ese asunto de ser doctor para él no es hacer dinero, Sí, sino es reparar lo que está dañado. eso. Y eso es cuando muchas veces nosotros vamos y ayudamos a una persona desinteresadamente, ya sea que le ayudemos a bajar en la casa, le hagamos la comida, o lo saquemos a comer, o lo que sea, o presente en un momento difícil, como en un funeral, solamente estar allí, tu presencia está allí, aunque no digas nada, esa persona se siente fortalecida, estás ayudando. El Espíritu Santo que mora en ti está impartiendo amor en la otra persona. Amén. Eso es así. Y los que administran. La iglesia, por virtud de los gobiernos, las instituciones sin fines de lucro, tanto corporaciones con y sin fines de lucro, deben tener una junta administrativa. La iglesia tiene una junta administrativa y el trabajo de esa junta administrativa es administrar las áreas que no deben ser carga para el pastor. Por ejemplo, el dinero. ¿En qué se va a usar ese dinero? Para pintar la iglesia o ayudar a otros hermanos que tienen una necesidad o hacer un reconocimiento a alguien en la iglesia, pagar las deudas, etcétera. Esa es parte administrativa de ese grupo de hermanos que están llenos del Espíritu para administrar ese dinero que es de Dios. No es que el pastor coja el dinero, se lo eche del bolsillo, se va de su casa y desde su casa haga todo lo demás. Eso no se hace. Para eso está la junta administrativa. Por eso es que la palabra dice los que administran. El Señor llamó a personas a administrar, porque lo dice claramente, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstol, en segundo lugar profeta, en tercer lugar maestro, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran. Esa gente que está administrando es para ayudar al pastor. El pastor no es un sabelo todo. Amén. Y los que hablan en diversas lenguas. ¿Sí? Y esto lo voy a dejar para la semana que viene porque se nos acabó el tiempo. La semana que viene vamos a hablar de lengua y vamos a hablar entonces cómo ministrar en el espíritu. Que habíamos mencionado ahorita, ahí en la parte de las lenguas vamos a hablar de ello. Así que, mis hermanos, gracias por sintonizarse con nosotros a través de este canal. El jueves que viene vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de los ministerios. Ya con esto acabamos, básicamente. Y espero ya la semana que viene ponerle punto final a esto. Así que le pido al hermano Emil Núñez que nos acompañe en esta hora, que nos lleve en oración para ser despedidos de este culto. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este Aleluya. tremendo estudio que nos ha impartido luz de tu Santo Espíritu en nuestras Aleluya, vidas, amén. Señor. Que estas palabras que hoy escuchamos hayan sido rema en nuestras vidas Amén. y penetren en nuestros corazones y nuestra alma y hagan el oficio divino para el cual tú la soltaste y nos enseñaste en esta noche. Sí, Gracias por los pastores, por el pastor que dio la clase, que Dios lo usó poderosamente, también por la pastora y por mis divinos hermanos, que los amo mucho. Cuídalo, que no le falte ninguna cosa en la cena, ni nada, Señor. Amén. Ahora mismo, Padre, pido por la sanidad de todos los hermanos en la iglesia y de todos los hermanos que tienen problemas con salud. Padre, envía la palabra de salud en su casa ahora mismo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y, Señor, cuídanos en esta noche. Déjanos dormir en paz, porque te amamos a ti, Señor.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo culto.